Hola, hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para desmenuzar un tema que sé, les va a encantar, o al menos, los va a dejar pensando un rato. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, o mejor dicho, en el corazón de Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Ese galán turco que ha conquistado a millones no solo con su talento actoral, sino también con su carisma y, admitámoslo, con esa mirada que derrite hasta el Polo Norte. Pero hoy no vamos a hablar de sus próximos proyectos o de sus abdominales de acero, no. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucho revuelo, mucha especulación y sobre todo mucho drama. Vamos a hablar de por qué aparentemente Kerem Bürsin ha rechazado a varias. Y no solo a cualquiera, sino a mujeres que en el imaginario colectivo podrían ser consideradas como un partidazo. Pero antes de que empiecen a sacar sus conclusiones, déjenme decirles que esto va más allá de simples rumores de pasillo. Vamos a explorar a fondo, vamos a analizar cada detalle y vamos a intentar entender qué es lo que realmente está pasando en el corazón de nuestro querido Kerem. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si les encanta el chisme del bueno, o si simplemente les intriga la vida de este actor, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías y por supuesto, mucha información. Y ya saben, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin, ese nombre que resuena en los corazones de miles, saltó a la fama internacional gracias a su participación en la exitosísima telenovela Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en este lado del mundo. Y allí, justamente allí, fue donde todo comenzó. No solo se ganó el cariño del público, sino que también se ganó el corazón de alguien muy especial, su CEO protagonista, Hande Erçel. La química entre ellos traspasó la pantalla, la conexión era palpable y el romance que primero nació en la ficción, pronto se convirtió en una realidad que encandiló a fans de todo el planeta. La pareja, que en su momento fue llamada Anker, se convirtió en un fenómeno, sus fotos y vídeos eran compartidos hasta la saciedad, y todos estábamos esperando la boda del siglo. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y así como el romance surgió de manera meteórica, también se desvaneció con la misma velocidad. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus seguidores, y desde entonces, los rumores sobre la vida sentimental de ambos no han cesado. En el caso de Hande, la prensa rosa ha estado atenta a cada uno de sus movimientos, y no ha faltado quien la ha relacionado con diferentes personalidades del medio. Pero hoy, el foco de atención lo tiene Kerem. Y es que a pesar de que han pasado ya algunos meses desde la ruptura, el actor no ha oficializado ninguna relación, lo que ha llevado a muchos a especular sobre las razones detrás de su soltería. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase de nuestro título: Kerem Bürsin rechazó a todas. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O estamos cayendo en un juego de especulaciones y suposiciones? Vamos a analizarlo con lupa. Uno de los puntos clave que debemos tener en cuenta es la imagen que Kerem ha proyectado en los últimos meses. El actor se ha mostrado enfocado en su trabajo, en sus proyectos personales, y sobre todo, en su crecimiento como profesional. Ha dejado claro que su prioridad no es encontrar el amor a toda costa, sino más bien, seguir evolucionando como persona y como artista. Y esto, en un mundo donde las relaciones suelen ser el centro de la atención mediática, es, cuando menos, refrescante. Pero como era de esperarse, el hecho de que Kerem no haya oficializado ninguna relación no ha impedido que la prensa y los fans lo relacionen con diversas figuras. Han surgido nombres, rumores y hasta supuestas pruebas que intentan vincular al actor con diferentes mujeres. Sin embargo, hasta el momento todas estas especulaciones se han quedado en eso, especulaciones. Y es que una de las teorías más fuertes que han surgido es que Kerem no está interesado en iniciar una nueva relación amorosa en este momento de su vida. Algunos afirman que el actor aún está sanando las heridas del pasado, que necesita tiempo para él mismo, y que no está dispuesto a involucrarse en algo que no sea sincero y genuino. Otros, por el contrario, creen que Kerem es un hombre muy reservado, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, y que simplemente no le gusta hacer pública cada una de sus relaciones. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que Kerem
M no ha dado pie a que se le vincule oficialmente con ninguna mujer, y esto, sin duda, ha dado origen a la idea de que las ha rechazado a todas. Pero, ¿realmente las ha rechazado? ¿O es que simplemente no ha encontrado a alguien que le haga sentir lo que busca? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, como en muchos casos, no es tan sencilla como un sí o un no. Es importante recordar que la vida de las celebridades, y más aún la vida sentimental, está sujeta a una lupa constante, y que muchas veces, lo que se dice o se publica no se ajusta a la realidad. Es muy fácil caer en la tentación de crear historias y narrativas que muchas veces no tienen ningún fundamento. Y en el caso de Kerem, esta situación se ha exacerbado por su pasado amoroso con Hande. La relación entre ambos fue tan intensa y mediática que muchos fans siguen esperando una reconciliación. Y esto inevitablemente influye en la percepción que se tiene sobre las posibles relaciones de Kerem. Si bien el actor no ha expresado públicamente ningún deseo de volver con Hande, muchos fans aún albergan esa esperanza, lo que hace que cualquier rumor sobre una posible nueva relación sea visto con recelo y hasta con rechazo. Además, no podemos olvidar el factor cultural. La sociedad turca, al igual que muchas otras sociedades, tiene sus propias normas y expectativas en cuanto a las relaciones. Y si bien Kerem es un hombre moderno y cosmopolita, también es cierto que está inmerso en una cultura que valora ciertos aspectos de la vida familiar y sentimental. Todo esto, sin duda, juega un papel importante en la forma en que Kerem se relaciona con el mundo y con las personas. Y no podemos descartar la posibilidad de que el actor tenga sus propios motivos personales para no querer involucrarse en una relación. Tal vez está disfrutando de su soltería, tal vez está esperando a la persona correcta, o tal vez simplemente no quiere volver a pasar por una experiencia dolorosa. La verdad, solo él la sabe. Pero más allá de las razones que pueda tener Kerem, creo que es importante que reflexionemos sobre la presión que ejercemos sobre las figuras públicas. Constantemente estamos opinando sobre sus vidas, juzgando sus decisiones y creando historias que en muchos casos no tienen nada que ver con la realidad. Y esto, además de ser injusto, es profundamente invasivo. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus propios sentimientos, miedos y aspiraciones. Y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano. Así que en lugar de estar especulando sobre por qué Kerem no tiene novia, o porque rechaza a tal o cual mujer, tal vez deberíamos enfocarnos en valorar su talento, su trabajo y su dedicación. Y darle el espacio que necesita para que pueda vivir su vida de la forma que él considere correcta. Y aquí es donde surge una pregunta interesante: ¿será que el amor obsesivo de los fans, esa necesidad de ver a Kerem emparejado, es lo que ha alimentado esta narrativa de que rechaza a todas? Es una posibilidad que no debemos descartar. Muchas veces el deseo de los fans de que sus ídolos se casen, formen una familia, y vivan un cuento de hadas, puede ser tan fuerte que nubla la realidad. Y esto a su vez puede generar presión sobre el artista, quien se ve obligado a lidiar no solo con sus propios sentimientos, sino también con las expectativas del público. Y esto sin duda puede ser agotador y hasta contraproducente. Y es que el concepto de amor obsesivo es bastante complejo. No se trata simplemente de admiración o cariño, sino de una necesidad compulsiva de controlar la vida de otra persona, de dictar sus decisiones y de imponer una visión propia sobre cómo debería ser su felicidad. Y esto, como es obvio, no es sano ni para el fan ni para el artista. El amor en todas sus formas debe ser respetuoso, libre y basado en la admiración y el apoyo, no en la imposición y el control. Y en el caso de Kerem, es importante que sus fans entiendan que su felicidad no depende de estar o no en una relación, ni de cumplir las expectativas de otros. Su felicidad es un asunto personal, una búsqueda individual que solo a él le compete. Así que en lugar de obsesionarnos con su vida sentimental, tal vez deberíamos enfocarnos en apoyarlo en sus proyectos, en valorar su talento y en darle el espacio que necesita para que pueda desarrollarse plenamente como persona y como artista. Y esto, sin duda, es la mejor forma de demostrarle nuestro cariño y admiración. Pero volviendo al tema de las supuestas mujeres que Kerem ha rechazado, es importante señalar que muchas veces, estos rumores son infundados y carecen de cualquier prueba. La prensa amarillista, en su afán por vender más periódicos, suele inventar historias y crear situaciones que no son reales. Y en el caso de Kerem, esto no ha sido una excepción. Hemos visto cómo se le ha vinculado con diferentes actrices, modelos y personalidades, sin que exista ningún
Na prueba de que haya habido algo más allá de una simple amistad o relación profesional. Y esto sin duda es una muestra más de cómo funciona el mundo del espectáculo, donde la ficción y la realidad se confunden con mucha facilidad. Ahora bien, no podemos negar que en el mundo de las celebridades, las relaciones son un tema que genera mucho interés. Y esto es algo que, queramos o no, forma parte de la dinámica del espectáculo. Pero lo que sí podemos hacer es adoptar una postura más crítica y menos sensacionalista. En lugar de creer ciegamente en todo lo que leemos o escuchamos, debemos aprender a discernir entre la información veraz y los simples rumores. Y en el caso de Kerem, esto implica darle el beneficio de la duda, entender que tiene derecho a su privacidad y que su vida sentimental es un asunto que solo le compete a él. Y esto, a mi parecer, es la mejor forma de respetarlo y de demostrarle nuestro cariño. Porque al final, lo más importante es que Kerem sea feliz, independientemente de si está o no en una relación amorosa. Y si algún día decide compartir su vida con alguien, seguramente será porque así lo desea y porque así lo siente. Y en ese momento lo único que podemos hacer es apoyarlo y desearle lo mejor. Así que en lugar de seguir especulando sobre sus rechazos amorosos, tal vez deberíamos enfocarnos en admirar su talento, en apoyar sus proyectos y en darle el espacio que necesita para que pueda seguir creciendo como persona y como artista. Y esto sin duda, es la mejor forma de demostrarle nuestro cariño. Es importante recalcar que no estamos aquí para juzgar a Kerem ni para imponerle nuestras propias expectativas. No estamos aquí para decidir quién debería ser su pareja o cómo debería vivir su vida. Lo que buscamos es entender, desde una perspectiva crítica y respetuosa, por qué ha surgido esta narrativa de que rechazó a todas. Y creo que después de todo lo que hemos analizado podemos concluir que esta idea, si bien puede tener algo de fundamento, es en gran medida una construcción mediática y una interpretación parcial de la realidad. Es posible que Kerem no esté interesado en iniciar una relación en este momento de su vida, o que simplemente esté esperando a la persona correcta. Pero esto no significa que esté rechazando a todas las mujeres que se cruzan en su camino. Simplemente significa que tiene sus propios tiempos y sus propias prioridades, y que tiene derecho a vivirlos de la forma que él considere correcta. Y esto sin duda, es algo que debemos respetar. Porque al final lo más importante es que cada persona pueda vivir su vida de la forma que lo haga feliz, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y Kerem, al igual que todos nosotros, merece esa libertad. Y ahora, antes de finalizar, quiero hablarles sobre algo que considero muy importante, la necesidad de ser responsables con la información que consumimos y compartimos en redes sociales. En el mundo actual, donde las noticias falsas y los rumores se propagan a gran velocidad, es fundamental que desarrollemos un pensamiento crítico y que aprendamos a discernir entre la información veraz y los simples bulos. Y esto, por supuesto, también aplica al mundo del espectáculo. No podemos creer ciegamente en todo lo que leemos o escuchamos. Debemos contrastar las informaciones, buscar fuentes confiables y, sobre todo, evitar difundir rumores que puedan dañar la imagen de las personas. Y en el caso de Kerem, esto es especialmente importante. Debemos ser conscientes de que detrás de esa figura pública hay una persona que siente, que sufre y que tiene derecho a su privacidad. Y no podemos permitir que la especulación y los chismes dañen su imagen y afecten su bienestar. Así que la próxima vez que leas o escuches un rumor sobre Kerem, o sobre cualquier otra celebridad, tómate un momento para reflexionar si realmente es cierto o si se trata simplemente de una invención mediática. Y si no estás seguro, lo mejor es evitar compartirlo y contribuir a que se siga propagando. Y esto sin duda, es la mejor forma de ser responsables con la información y de demostrar nuestro respeto por los demás. Y llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero haya sido revelador y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación sentimental de nuestro querido Kerem Bürsin. Hemos visto que la idea de que rechazó a todas es una simplificación de una realidad mucho más compleja, una realidad que está influenciada por rumores, especulaciones, la presión mediática y sobre todo, las expectativas de los fans. Hemos explorado diferentes teorías, hemos analizado las razones que podrían estar detrás de la soltería de Kerem y hemos reflexionado sobre la necesidad de ser responsables con la información que consumimos y compartimos. Y espero que después de todo esto, hayamos entendido que la vida de Kerem es un asunto que solo le compete a él, y que merece nuestro respeto y consideración. Así que en lugar de seguir obsesionándonos con su vida sentimental,
Creo que es hora de que nos enfoquemos en valorar su talento, en apoyar sus proyectos y en darle el espacio que necesita para que pueda seguir creciendo como persona y como artista. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su constante apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dejado pensando en la importancia de respetar la privacidad de las personas, sobre todo de aquellas que están bajo el ojo público. Y si tienen alguna opinión, alguna reflexión o alguna teoría que quieran compartir, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y aprender de sus puntos de vista. Así que por favor déjenme sus comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que gracias de nuevo, nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, nunca dejen de soñar y de creer en la magia del cine y las telenovelas. Hasta la próxima.